¿Por qué la espiritualidad puede estarnos esclavizando? La espiritualidad, no la religión. Porque solemos pensar que la vida espiritual se contrapuntea con la religión. Muchos decimos, yo soy espiritual, no religioso. A mí, como probablemente a muchos de ustedes, te decían simplemente tienes que creer en esto y tienes que hacer estos rituales porque toca, porque lo dice Dios o porque es la ley de Dios o porque si no te va a castigar o porque se va a enojar. Muchas personas le huimos a eso. Eso no nos hace sentido. Decimos, el dogma es un veneno que nos lleva incluso a pelear, a matarnos unos a los otros. Sin embargo, la espiritualidad también puede estarnos esclavizando en dogma sin darnos cuenta, y eso lo hace mucho más complejo de salir. Una frase muy linda de Mark Twain dice, lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, es lo que crees que sabes con certeza y simplemente no es así. Puede que las llaves de la liberación, en lugar de utilizarlas precisamente para liberarnos, las utilicemos como herramientas para manufacturarnos una prisión mucho más compleja. No importa si haces mantras, si haces meditaciones, si haces rituales, si para ti la religión no hace ningún sentido, el dogma se hace presente. Creer por creer y defender mis creencias como si las hubiese comprobado. No tengo la experiencia de que es real, lo hago simplemente porque creo y lo defiendo como si lo hubiese comprobado. Y te quiero hablar de este tema a la luz de dos figuras aparentemente religiosas, pero que en esencia son lo más irreverente que puede haber en el sendero espiritual. Y es la figura de Shiva y Krishna. Y tú lo sabes, hay un montón de movimientos, de estructuras, de rituales, de cosas que aparentemente nos mandan Krishna y Shiva. Y movimientos que lo defienden a capa y espada y vemos ese dogma. Pero cuando tú llevas todo esto, que es la esencia de este video, la esencia de este video no es para pelearnos con nadie allá afuera, sino para ver si esto es real en nuestra vida, para hacer algo al respecto. Krishna, desde que era pequeñito, se burlaba de muchos monjes que hacían rituales bastante elaborados. Él se reía de ellos. Él se disfrazaba de un monje y hacía como que él estaba dando la ceremonia sin tener a nivel externo los títulos y las credenciales necesarias. Él se ponía la túnica y él hacía el ritual. A pesar de no tener nada de esa estructura externa, era la realización misma, era el objeto del ritual. Y su mensaje, ¿cuál era? Si uno está consciente de la divinidad en todo momento, dan igual los Vedas. Y por otro lado tenemos a Shiva, el destructor. Shiva, cuando es retado, cuando es insultado, se para en una forma terrible en medio del ritual de rituales y lo destruye todo. Todo. Para muchos pueden ver la historia en el video completo de Shiva, te lo voy a dejar al final, dura 2 horas, pero asume un aspecto terrible Shiva y va a ese ritual en donde están brahmines, en donde están dioses, en donde se hace enormes proporciones, tiene ese ritual aparentemente puro sabio, pura gente de respeto, de autoridad espiritual. La divinidad misma en su forma destructora dice, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque han perdido el objetivo, han perdido la meta. Simplemente están ejecutando por orgullo, por dogma, por decir esto es lo que manda el libro, yo lo ejecuto. Y sus conciencias estaban completamente nubladas de la divinidad. Después de haberlo destruido todo, se retira a su morada y los que quedaron ahí quedaron primero en shock. Y después, poco a poco, les fue haciendo sentido. Se dieron cuenta que estaban completamente esclavizados. Se habían olvidado del objetivo. Se habían olvidado de lo más importante. Y podríamos pensar aquí en un tema incluso de respeto. ¿Cómo hizo eso Krishna? ¿O por qué Shiva destruye a ese ritual? En esencia, esos rituales fueron diseñados desde el principio y todo ello para experimentar ese objetivo final. Y el objetivo final estaba ahí y no le reconocen. Al contrario, le hacen a un lado. En el caso de Shiva, le hacen a un lado, lo apartan. Le dicen, es como si tú estás con tu vida espiritual. Estás con un mantra, puede ser también algún
ritual, si es tu forma, alguna lectura, alguna meditación, y lo ejecutas a la perfección aparentemente, periodos prolongados y toda tu vida va de ello, y la divinidad se materializa al lado tuyo y está intentando decirte hola, 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 y tú no me estás molestando, vete para allá que estoy meditando. Es como, ¿para qué estás meditando? Aquí estoy. Eso es lo que representa en esos momentos cuando Krishna llega y se pone esa túnica y va con sus amigos y él oficia como ese brahmin. ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué está suplantando a ese brahmin? Es como él es el objeto, él es el objetivo final. Es para quien se está haciendo el ritual, para quien estás haciendo el ritual, viene a ejecutarlo. Muchísima mayor autoridad que cualquier brahmin con iniciaciones y 250,000 cosas. Y en el caso de Shiva, llega con esa furia a destruir ese ritual, a destruirles el orgullo a todos esos brahmines con toda esa autoridad, con todo ese poder incluso. Y se han olvidado que todo esto fue delineado para llegar a mí. Y además me hacen a un lado. Esto es ignorancia. Y aquí podríamos decir, esa es la divinidad que castiga. ¿Por qué llegó a castigarlos? Yo no quiero eso. ¿Qué representa esto? No es que esa forma, aquí es en donde la filosofía hindú tiene una forma muy linda de contarnos algo que bien pudo haber pasado, pero también de decirnos lo que está sucediendo dentro de nosotros con las prácticas que estamos llevando a cabo. Es un recordatorio para no olvidar y preguntar, cuestionar en todo momento, ¿para qué estoy haciendo esto? Lo que nos lleva a la siguiente. Porque después de ese ritual, después de que Shiva lo destruye todo, todos entran en un estado de shock y se dan cuenta, aquel para quien estábamos practicando todo esto, le hicimos a un lado. Le dijimos que no a la realización, le dijimos que no a la sabiduría, solamente para mantener esta opulencia, que opulencia no necesariamente y no siempre va enfocado hacia la parte material. Esa opulencia de conocimiento, esa opulencia de autoridad, que las multitudes nos reverencian y tenemos todo este poder y tenemos toda esta autoridad. Cuando recuerdan, pero todo esto viene de la fuente. Se supone que hacemos todo esto para la fuente, pero estamos insultando a la fuente diciéndole ahorita no, gracias. Y se dan cuenta que simplemente lo que sucedió ahí fue la destrucción de su propia ignorancia. Y es que marchan en peregrinación a Shiva, es decir, ahora entendemos que con las llaves de la liberación simplemente las usamos para construirnos una prisión de ignorancia. Enséñanos tú, guíanos tú. Y por eso se ponen a los pies de Shiva, sin nada, sin ornamentar, simplemente honestidad, humildad y apertura. Es que Shiva les puede enseñar. Si estás dentro de Aurora, te recomiendo hacer dos cosas. Repasar las últimas meditaciones guiadas que subimos. Creo a mí me han ayudado mucho para la claridad, para poder discernir esta turbulencia mental y el tipo de obstáculos que estoy enfrentando, más los últimos meses. No tienes idea cómo me han ayudado grabarlas y hacerlas. Y de igual forma repasar Meditananda, el sistema de meditación, porque hay ejercicios muy sutiles, simples, que se nos pueden olvidar, pero a la que los retomas te das cuenta lo que hacen en tu vida. Te recomiendo echarle un ojo ahí. No es una crítica a los rituales ni a los Vedas, porque todo por algo están ahí, por algo lo dejan los rishis, pero es cómo lo estamos utilizando y para qué lo estamos utilizando. Por eso es que Krishna también en el Bhagavad Gita le dice a Arjuna, los Vedas no sirven casi de nada, pero es el cómo le está diciendo eso. Es, si tú quieres la liberación, es una forma muy simple caminar ese sendero. Y nos lleva aquí a la pregunta de las reglas. ¿Por qué, si es este camino de irreverencia, de libertad, de hacerlo todo a un lado, por qué ambos recomiendan cierto tipo de reglas? Las reglas no tienen nada que ver con la moralidad ni con la ética a nivel externo. Esas reglas que nos dejan simplemente son el camino para evitarnos caer en sufrimiento. Y a veces queremos defendernos
Decir eso es simplemente la moralidad, eso no tiene, eso es antiguo, eso es para controlar masas. Yo me río porque yo antes decía eso. Te das cuenta que tú eres una masa controlada únicamente por hábitos. Fue lo que yo me di cuenta. Porque la sutileza que tienen estas recomendaciones que nos hacen los grandes, Shiva, Krishna y sus discípulos, no tiene nada que ver con controlarnos, tiene todo que ver con liberarnos. Pero necesitas darte cuenta con base en qué estás actuando en tu vida, por hábito o con auténtica libertad. Las prácticas no existen porque una divinidad se enoje y te vaya a castigar si no lo haces. No es un tema de moralidad impuesta, no es un Dios castigador que te quita cosas si no le obedeces. Estas prácticas existen porque son el mecanismo de liberación. Cuando tú con libertad decides un comportamiento externo virtuoso por añadidura, sin importar cuál sea tu camino espiritual, puedes llevar a cabo una práctica inmersiva, cantando tu mantra, haciendo incluso tu ritual. ¿Cómo estás haciendo esas cosas? Y ya no se vuelve un seguir reglas de forma ciega porque Dios se enoje, sino que se da por añadidura en tu comportamiento, porque no concibes otra forma de vivir, porque cada vez te sientes más libre y no tiene nada que ver, si lo analizas en tu propia vida, nada tiene que ver con estarnos peleando con otras personas, que si es Shiva, o si es Krishna, o si es Lama, o si es esto, si es aquello, o si tu religión es... No, es un examen, una autoevaluación, es observarte de forma interna cómo decides, qué haces, por qué lo haces y qué estás buscando. Y con las herramientas, los mecanismos que tienes, si los estás utilizando para construirte una prisión o para irte liberando. Y esto nadie te puede contar historias alrededor de esto. Tú lo sabes. Solo necesitas un poquito de honestidad para ver cómo lo estás haciendo. Un monje me decía, cuando únicamente vivimos del dogma y esa espiritualidad de dogma que nada tiene que ver con la religión, te das cuenta, vas a comprobar que la meditación funciona, que tu mantra funciona, que todo funciona, pero neutralizas el progreso. No te vuelves quizá mucho peor, pero tampoco cuando le pones atención no estás en donde te gustaría estar. Esto se ve en el que, por ejemplo, medita todos los días, pero igual juzga al que no medita. Se ve en el que lee escrituras, pero usa los versos para ganar discusiones. Se ve en el que repite mantras, pero no tolera que alguien piense diferente que él. Se ve en el que se siente espiritual y por eso se cree superior. Esto no es un problema ni de hinduismo, ni de catolicismo, ni de este, ni de oriente. Es la esencia del sendero espiritual y algo que ha sucedido durante todas las eras. Por eso puse estos dos ejemplos de Shiva y Krishna, porque hace miles de años lo demostraron en distintas épocas y se sigue desarrollando. Y al final el mensaje sigue siendo el mismo. No te olvides por qué estás haciendo las cosas, cómo estás utilizando las herramientas. Por eso el Gita enumera estas cualidades. Dice la ausencia de temor, la pureza de corazón, la perseverancia en adquirir sabiduría, el yoga, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira. El yoga no estamos hablando de hatha yoga, las posturas, no está hablando del camino central de lo que yoga, devoción, sabiduría, acción correcta, interiorización. A eso se refiere aquí. La no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la serenidad, la compasión por todas las criaturas, la ausencia de codicia, la amabilidad, la modestia. Te recomiendo ver ese video que Krishna nos deja alrededor del miedo. Esa cualidad que enlista Krishna en el Gita, le dice, el primer paso es la ausencia de miedo. ¿Qué quiere decir eso? Te dejo acá ese video de Krishna y otro que hice después, que también va alrededor de eso. Cualquiera de los dos creo que es una buena opción para continuar.